Muchas gracias que nos acompañen en este programa especial de A Ocho Columnas en esta noche del miércoles 3 de junio del 2020. Le agradezco muchísimo al señor gobernador. Él está con su sana distancia, está en Palacio de Gobierno, en sus oficinas. Un servidor está en la unidad magisterial. Mario Lozano se encuentra en Hawái y Leti Silva está en Madrid, España. Nos estamos conectando en este ejercicio de comunicación. Señor gobernador, los saludo primero a usted y después a mis compañeros. Gracias por esta oportunidad de intercambiar puntos de vista. ¿Cómo le va? Buenas noches. Oye, están a mucha distancia, era sana distancia. Señor gobernador, aquí estamos al pie del cañón. Lo escuchan perfectamente bien desde allá, señor gobernador. Leti, ¿cómo estás, Leti? Bienvenida. Muchas gracias, Ramsés. Gracias, señor gobernador. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Querido Mario, un saludo para todos en nuestro auditorio. Muchas gracias por la invitación y pues con el gusto de siempre de acompañarlos. Mario Lozano, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias, Ram. Buenas tardes, Leti. Señor gobernador, muy buenas noches. Señor gobernador, permítame nada más 30 segundos para agradecerle a Leticia Rosado, que estuvo con nosotros prácticamente más de un año en este espacio, en este esfuerzo informativo. Está en otra encomienda, así que Leti Rosado ya no pertenece a las filas de A8 Columnas. Le deseamos, por supuesto, lo mejor. Sí, está en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, señor gobernador, y pues que le vaya bien, ¿no? A Leti. Ok, bien. Señor gobernador, a ver, pues los temas importantes que ocupan y preocupan. Tenemos por un lado, pues la nueva normalidad, por otro, pues a la gente no le está cayendo todavía el 20 de que estamos en los picos altos de esta epidemia, de esta pandemia, y por el otro lado también está Cristóbal, que no precisamente trae carabelas, sino que trae muchísima agua. Me gustaría que nos platicara cómo se encuentra la zona sur, qué reportes tiene usted de esta tormenta tropical Cristóbal y cómo se está llegando a la nueva normalidad. Y nada más que nos confirme que precisamente para el regreso a clases pudiera ser el 10 de agosto con algunos cursos para llegar al 21 de septiembre. Adelante, señor gobernador, con estas preguntas. Sí. Bueno, con respecto a esta depresión tropical, está generando lluvias. Por fortuna no golpea directamente las costas de Veracruz, pero sí lo hace en la parte sur, hacia Tabasco. Y sí trae una intensidad de lluvias que ha provocado hasta ahora, por fortuna, encharcamientos, los normales en lo que cabe de la temporada de lluvias. Entonces se atendió y al parecer el pronóstico es que se va a ir migrando hacia el centro del Golfo y por lo tanto se alejará de las costas. Esto no quiere decir que no prestemos atención a las indicaciones de protección civil, tanto municipales como estatal, porque las lluvias en gran cantidad durante bastante tiempo pueden generar corrientes de pronto en un momento a otro en arroyos, ríos. Por lo tanto, pues la recomendación es alejarse, mantenerse distante y ahora que pues, es de quedarse en casa, pues estar muy atento a las indicaciones que se dan a través de los servicios de información. Gobernador, a mí me gustaría saber, empieza de manera formal la temporada de tormentas y huracanes. El estado de Veracruz, por ser un estado costero, tiene riesgos respecto a este tipo de fenómenos meteorológicos. ¿Qué va a pasar ahora, después de que con las nuevas disposiciones federales se han desaparecido algunos fideicomisos, todos los fideicomisos, entre ellos el del Fonden, en caso de que haya alguna emergencia y esta impacte dolosamente sobre la población? ¿Se encuentra preparado el Estado y la Federación con suficientes recursos para apoyar a la población en caso necesario? Mira, en forma general, lo que hoy dijo el presidente y lo reiteramos, el hecho de que algunos fideicomisos hayan desaparecido no quiere decir que el dinero que se puede destinar a estas o varias acciones que estos fideicomisos tenían como objetivo no se quedan sin el recurso. Lo que se hace es simplemente mejorar la administración de ese recurso. Hubo un abuso en estos fideicomisos para opacar
y la administración de los recursos. Entonces, hoy es más que importante que los recursos sean bien dirigidos, que la política de Estado sea quien decida cómo llevarlos a buen término y se transparenten mejor. Esa es la intención, por lo tanto no vamos a tener problemas con los recursos. Hablé con David León, el director general de Protección Civil y Protección Ciudadana de la Federación, y desde hace tiempo estamos coordinados. De hecho, empezamos antes las reuniones de la temporada de ciclones para ir previendo algunos eventos meteorológicos que ya se veían, como por ejemplo este que empezó en Guatemala, entra con Amanda, se diluye, pero causa una masa de nubes y corrientes de aire del otro lado del continente, ahora en el lado del Atlántico, y empieza a retornar hacia las costas de Tabasco y Veracruz. Ahorita, pues estas probabilidades de movimientos que hacen estos ciclones, pues se les va dando seguimiento y no pasa a ser ciclón, se queda como tormenta y se está empezando a dirigir, es la predicción, se está empezando a dirigir hacia el centro del Golfo. Y nosotros, coordinadamente, podemos tanto predecir, prever y tener los recursos. Señor gobernador, en otro tema, el señor presidente de la República estará entre nosotros el fin de semana. Puede hablarnos de parte de lo que es la gira del presidente, pero también aprovechando el sur de Veracruz, ¿cómo está el proyecto transísmico? ¿Cómo va avanzando? Y si es tan amable, ¿qué opina usted de las marchas anti-AMLO en el país? Bueno, la visita del presidente se da muy a tiempo porque es importante que se supervise cómo van las obras de los proyectos que van a servirnos para empujar la economía hacia arriba. Eso es importantísimo, o sea, si nosotros no queremos caer en una debacle económica dentro de unos meses, ahorita es como tenemos que estar haciendo algunas acciones. Y hablo de nosotros, los que estamos en el Poder Ejecutivo, tenemos que estar mirando a futuro, al corto plazo, para prever la situación económica. Entonces, precisamente el presidente viene a Veracruz a supervisar todo lo que tiene que ver con el proyecto del tren interoceánico, este proyecto que va a generar empleo, inversiones, ¿sí?, y que va a reactivar la economía comercial en un futuro. Esto hay que hacerlo ahora. Entonces, la gira del presidente tiene que ver con eso. El proyecto interoceánico del Istmo de Tehuantepec tiene tres partes importantes: el puerto de Salina Cruz, el puerto de Coatzacoalcos y el corredor que los une. Bien, nos corresponde a nosotros coordinar los esfuerzos federales de inversión, de construcción en el puerto de Coatzacoalcos. Nosotros ya vamos arriba del 50% del avance de lo que se tiene planeado en cuanto a la construcción de la ampliación del puerto de Coatzacoalcos en su capacidad portuaria. Precisamente él después va a ver cómo va la parte del medio, el corredor del ferrocarril interoceánico, para ver cómo se ha avanzado. Ahí también hay buenos números, es el arranque, o sea, estamos hablando de este impulso inicial, y en su momento yo creo que reuniéndose con el gobernador de Oaxaca verán cómo va el avance del puerto de Salina Cruz. Para nosotros esto es muy importante porque entre más rápido estemos preparados, las empresas pues van a mirar más hacia Veracruz, y ahí en una sana competencia con el querido pueblo de Oaxaca,
pues veremos hacia dónde se van las empresas, que finalmente todo el corredor es una zona de oportunidades que hay que preparar para que así lo sea. Y con respecto a las protestas, el respeto, se vivían otros tiempos en los que las opiniones que no iban a favor del gobierno en turno se reprimían, se bloqueaban, y hoy lo que vemos es que mientras sean legítimas, mientras no afecten a terceros, no haya violencia, no sea pretexto para otras cosas, se tienen que respetar, y nosotros hemos sido garantía de ese respeto a la expresión que diverge de lo que nosotros pensamos. No pensamos igual. El gobierno de Veracruz, un servidor, con la coordinación que tenemos con el gobierno federal, hemos logrado muchísimas obras en Veracruz a través de la SCT, precisamente ahora en estas situaciones difíciles de protección civil, que hay que atender emergencias, siempre nos ha ayudado la Federación. El problema de seguridad, tanto en las rutas de transporte, de carga, como para las zonas que nos hace falta personal de seguridad, hemos recurrido a la Guardia Nacional, a la Policía Federal, bueno, ahora en funciones de la Guardia Nacional, también a la Sedena, a la Marina, haciendo funciones de seguridad, y esto nos ha permitido compensar este pequeño periodo en que tenemos que buscar nuevas contrataciones para la Policía Estatal y entonces rápidamente atender el problema de seguridad. Por lo tanto, creemos que el presidente ha acertado en gran número de acciones, el haber creado la Guardia Nacional, el haber cuidado los recursos. Esta pandemia yo no me quisiera imaginarla enfrentándola cuando había corrupción, cuando se robaban de todo, cuando ante esta situación los únicos favorecidos eran los grandes capitales, y los que siempre pagaban los platos rotos eran las personas de abajo. Hoy se hace al revés, se destina el apoyo a la gente de abajo. Imagínate que a Veracruz están llegando por parte de la Federación más de 100,000, en estos momentos, más de 100,000 créditos de 25,000 pesos cada uno. Por lo tanto, es una derrama de miles de millones de pesos en este periodo donde hace falta circulante. ¿Y a quién llega? A la gente de abajo. Eso nunca se había visto. O sea, ningún gobierno había actuado yendo hacia abajo. Nuestro propio gobierno, estamos distribuyendo más de 100 millones directo a las manos del microempresario. Y cuando hablo de microempresario, es el que se autoemplea o tiene hasta un empleado. O sea, del que realmente lo necesita y que ha sido muy golpeado, sin intermediarios, que esa es otra cualidad de las nuevas políticas de los gobiernos de la Cuarta Transformación y que encabeza obviamente el presidente de la República. Por lo tanto, pues nosotros en los hechos vemos un presidente muy diferente a los anteriores y creemos que quizá la opinión que diverge de esto que nosotros estamos viendo con hechos, pues sí, quizá obedezca a otras, pero pues es su derecho de expresarlo. Y vamos a actuar con respeto. Y ya nada más regresando, Jun, si me permite, Ramsés, a la pregunta que hiciste de las escuelas. En efecto, anunciamos que cuando se tenga el semáforo verde, esa es una condición, debemos tener el semáforo verde para que podamos regresar a clases el 10 de agosto y de manera escalonada. No todos regresan el 10 de agosto, solamente jardines de niños, primarias y secundarias, y solamente de manera escalonada con algunas actividades. Las preparatorias y las instituciones de educación superior, entre ellas los tecnológicos, las universidades, todas las escuelas e institutos de educación superior estarían regresando hasta el 21 de septiembre.
Algunas pueden, sea que el 7 de septiembre, porque van por cuatrimestres, como las unidades tecnológicas, ya van por cuatrimestres, entonces podría ser que coincida el inicio de su cuatrimestre del nuevo ciclo el 7 de septiembre. Siempre y cuando, insisto, todos nos apliquemos en las medidas de sana distancia, de los cuidados sanitarios que nos han recomendado las autoridades sanitarias. Entonces, si eso se logra, estaremos volviendo a retorno a clases. Perdón, en ese sentido, ustedes ya tienen una expectativa, conocimiento de cuándo se espera el pico más alto y cuándo se estima que la curva se empiece a aplanar y descender en el estado de Veracruz. Sí, mira, el día de ayer nos reunimos con el Consejo Técnico precisamente para analizar cómo vamos y qué perspectiva tenemos. Hay una situación muy importante y lo dijo el doctor Hugo López-Gatell, y yo creo que esto es lo bueno de que quienes están al frente de la política sanitaria contra la pandemia pues son los especialistas, y detrás de ellos un gran equipo de científicos que están haciendo estas predicciones, y aquí tenemos al frente de la estrategia coordinada con la Federación, también otro grupo de médicos y doctoras especialistas en este tipo de fenómenos epidemiológicos. Y se analizaba esta situación. Si se hace un crecimiento muy rápido de los contagios, ¿sí? Esto es decir, la curva de los contagios que se van registrando de manera histórica, o sea, la suma es una curva que siempre va hacia arriba, esa pendiente se empieza a empinar demasiado y tiene la desventaja de que se nos saturan los servicios hospitalarios, pero esto quiere decir que la otra curva, la que nos dice la intensidad de contagios, podría rápidamente llegar a una cúspide y empezar a descender. Sí, entonces, tenemos que estar constantemente analizando ambas gráficas y controlando la situación para que podamos garantizar la atención a la salud. Eso es lo principal. Y entonces, con base en eso, ir viendo cuál es la fecha más idónea para iniciar el retorno a la nueva normalidad. En Veracruz se desfasó 2 semanas con respecto a lo nacional. ¿Por qué? Porque aquí hubo un control muy efectivo de los contagios al inicio. Si nosotros pasamos las curvas, las 2 curvas epidemiológicas que se manejan para tomar estas decisiones, desde que se inició, vemos varias semanas casi totalmente plano. Que eso es lo que dice el doctor Gatell, ese es el aplanamiento de la curva, es lo que está diciendo el doctor Gatell, ¿no? El aplanar la curva. Sí, hay que clarificar. Hay 2 tipos de curvas. Bueno, se pueden hacer varias. La verdad es que depende de qué es lo que tú quieras observar como prioridad. Pero las 2 con las cuales se utilizan las determinaciones del regreso, de en qué momento iniciar las actividades o en qué momento apretar las restricciones, ¿sí? Es la curva que suma los casos que van dándose día con día. Los casos positivos confirmados se van sumando y entonces pues va una curva que nunca va a descender. ¿Por qué? Porque lo que sucedió ayer se suma lo de mañana, es acumulativa y se va sumando, se va sumando. Bueno, pero esa suma no tiene que ser tan rápida, o sea, no tiene que ser, ¿no? Que de pronto hoy 100 casos, mañana 300, pasado mañana 600, el siguiente 1000. Ese es un crecimiento exponencial que no deseamos. Tiene que ser un crecimiento más aplanado, más menos empinado, ¿sí? Acostándose esa curva, o sea, sí, que vaya creciendo siempre, pero de una manera no tan rápida, que no se eleve. Esa fue la estrategia de aplanando la curva ahora que lanzamos durante más de 20 días y
logramos el objetivo. ¿Qué tuvo como consecuencia? Que se nos empujó la cúspide de la otra curva, ¿sí? Más adelante. Hay una curva que se va registrando que son los casos por semana y con punto de referencia la fecha probable de contagio. Esto es importante porque te da una idea de cómo se está dando masivamente o cuántas personas están contagiadas en este momento. Es decir, ahorita, por ejemplo, pierde para mí interés las primeras personas que se contagiaron en Veracruz. ¿Por qué? Porque ya se aliviaron. Estas personas ya pasaron la etapa crítica de los 14 días y superaron. El problema es que ahora los activos, ¿cuántos activos tenemos y cómo va creciendo ese número de activos? Eso lo da otra curva. Claro. Esa curva esa es la curva que puede llegar a un pico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los contagios se mantienen, por ejemplo, se pueden mantener entre 100 y 200 casos que se van dando en este registro. Esos, si se mantiene, digamos hoy 100, mañana 200, 250, vuelve a caer a 100, y así pero se mantiene en ese rango, entonces podríamos estar pensando que ya llegó a un punto donde quizá lo siguiente sea descender. Ese es lo que se tiene que observar. ¿Qué está pasando en Veracruz? Que en ninguna de las dos curvas estamos todavía viendo que estemos cercano a eso. Estamos en el punto crítico de subida y por lo tanto es muy importante que nos apliquemos en por supuesto, gobernador. Sin embargo, ¿qué tan confiables son las cifras que se están manejando por parte de la Secretaría de Salud? Platicábamos, bueno, y más bien escuchábamos la videoconferencia, era el boletín en redes número 79 del Ayuntamiento de Orizaba, y el alcalde Igor Rojí externaba que, bueno, ellos se encontraban en el punto rojo de máximo seguridad, que tendrían que, así es, definitivamente, que tenían que mantener. Él hablaba incluso de que todo el mes de junio ellos van a mantener estas medidas de sana distancia y van a fortalecerlas incluso. Pero fue notorio el hecho de que él comentara que en ese momento, mientras la Secretaría de Salud registraba a Orizaba y esa zona con 3 defunciones por COVID, el Hospital Regional del IMSS, que además es un hospital COVID que se instaló en aquella zona, tenía registrados de manera oficial 44 decesos, e incluso comentaba que no todos habían sido registrados, cuando había algunos que se habían muerto por alguna otra afectación pulmonar, pero que era claro que tenían que ver con el COVID. ¿Qué hay con respecto a la confianza que podemos tener los veracruzanos sobre los números que se están manejando cada tarde, cada noche en la Secretaría de Salud? Bueno, primero, no puedes traslapar las cifras de lo que sucede en un hospital al lugar donde está, porque un hospital atiende casos fuera de ese municipio, es de la región. Entonces, si tú tienes 40 decesos en el hospital, pueden ser 3 de Orizaba, 4 de Fortín, 5 de la parte alta montañosa de Zongolica, Ciudad Mendoza. Entonces, pues no, o sea, la diferencia es obvia, digamos, ¿no? No podemos decir, es que aquí tengo en Orizaba 40 decesos, porque en el hospital se registraron 40 decesos, pero ¿de dónde provienen? Nosotros tenemos hospitales regionales que están destinados a atender exclusivamente el tema de COVID, porque requieren todo un protocolo para esa atención, y que por lo tanto, además de la infraestructura, y que por lo tanto pues son hospitales que captan pacientes de COVID de toda una región. Bueno, la otra, sí, en efecto, Veracruz, todo Veracruz, estamos en semáforo rojo. O sea, ningún alcalde puede decir ahorita, ¿saben qué? Yo ya estoy en semáforo verde, eso no. Precisamente lo que se hizo parte de ayer en el trabajo del comité
de Salud fue plantear al Consejo Estatal de Salud una regionalización para una probable semaforización, ¿sí? Que además del semáforo estatal, por regiones podamos tener semáforos diferentes. Esto lo dijo también el doctor Hugo López-Gatell, que ya tenemos que pasar a una regionalización para empezar a tener algunas de las actividades programadas, preseleccionadas, para que se puedan ir incorporando, porque hay lugares donde hay regiones de Veracruz donde está casi nulificada, digamos, el contagio rápido de personas. Y convendría que en esas regiones, ¿sí?, pudieran manejarse un semáforo diferente al estatal. Ya, ¿no? ¿Cómo está pasando? Así es, y lo dijo ayer también, precisamente usando esa palabra, lo dijo el doctor López-Gatell, que ya pasamos a una etapa donde tenemos que hacer una vigilancia diaria para estar modificando semáforos semanalmente y poder reiniciar actividades o suspender actividades dependiendo de cómo vaya cada región. Igual en el país, cada estado tendrá su semáforo. O sea, el país como país tiene un semáforo, pero cada estado, con base en esos criterios, tener su propio semáforo. Igual vamos a hacer nosotros. Tenemos un semáforo estatal, pero vamos a tener semáforos regiones. Y el trabajo fino, metodológico, científico, lo van a hacer los especialistas para determinar los criterios que la Federación está proponiendo en cada región y cómo se van a ir evaluando, de tal manera que permitan este regreso de algunos lugares. Hay otros que en definitiva vamos a estar trabajando todavía con las medidas sanitarias, y mientras la sociedad no cambie, no le caiga el 20, señor, comportamiento responsable, entonces tendremos que seguir apretando algunas medidas restrictivas. ¿Va a seguir cerrando el centro en algunos municipios, señor gobernador? Y quisiera que nos hablara de una evaluación dependiendo del cómo comportamiento. nos fue este fin de semana. Del comportamiento. Sí, el día de ayer se hizo esta valoración y ahorita sí es muy conveniente mantenerlos en Poza Rica, en Veracruz, la región, y ¿verdad?, en Coatzacoalcos. En Poza Rica estamos valorando si alcanzaría a Coatzintla, Tihuatlán y Papantla. Se mueven todos hacia allá. Vimos que Tuxpan tiene un comportamiento un poquito diferente, aunque están cerca. Digamos que la movilidad entre ellos es relativa y por lo tanto podrían ser dos zonas diferentes, Tuxpan de la de Poza Rica. Entonces, pero Poza Rica se está disparando y Poza Rica es un centro comercial de la región. Entonces, por eso incluiría Tihuatlán, Coatzintla y Papantla. Hay mucha comunicación entre estos municipios y habría que restringirla. En el caso de Veracruz, pues ahí sí es obvio, hay una zona conurbada que comparte estos niveles de manera de movilidad natural, ¿no? O sea, la gente pasa de Boca del Río a Veracruz y a Medellín sin estar mirando qué municipio es cuál. Simplemente el movimiento es natural, sin tener esta fijación. Entonces, por lo tanto, la medida tiene que ser conurbada. Y por lo tanto, al tener Veracruz un altísimo nivel de contagios, tenemos que tomar medidas más restrictivas que se harán este fin de semana. Poza Rica también y Coatzacoalcos con Minatitlán. ¿Podrían ampliarse el número de municipios entonces? Tenemos que hacerlo. En estas medidas que ustedes van a tomar, las que van a... Ahorita es importante tomarlas ahí. Hablo de Poza Rica, zona conurbada Veracruz, y Coatzacoalcos, Minatitlán. Sí. Y en Veracruz es esta conexión Veracruz-Boca del Río la que tenemos que controlar mejor y pedirle a los ciudadanos que hagamos un esfuerzo mayor.
hay un esfuerzo mayor. Por eso fue muy importante, y lo decíamos a varios alcaldes, que las medidas tenían que tomarse en su momento. No adelantar medidas porque venía un periodo largo y no podemos mantener a una población con estas restricciones 6 meses, 4 meses. No, hay que aplicarlas en el momento en que tienen el mayor impacto. Se ha logrado, y todos los alcaldes, todos sin excepción, las alcaldesas, los presidentes municipales, han incorporado sus medidas siguiendo estos criterios. Y por eso Veracruz pues se alentó y estamos entrando muy después de lo que pasó en otros estados, ¿no? Porque ellos entraron primero, entraron también tomando sus medidas, haciendo lo adecuado, pero pues como pasa en las regiones, veamos, China ya está libre, pero como estaba al inicio, fue su pico, ¿no? En su momento. Luego pasó Europa, fue su pico, y ahora ya bajó. Luego se vino a Estados Unidos, fue su pico, y ahora estamos en Latinoamérica en ese momento. Y así sucede al interior de cada país, y así sucede al interior de cada estado. O sea, si tú entras muy lento, es obvio que tu pico va a ser más adelante. Por eso que les haga el 20, señor gobernador. Oiga, la coordinación que está usted teniendo con CONAGO. ¿Por qué decimos que es acertado? La coordinación que está teniendo usted con CONAGO, con la misma Secretaría de Gobernación, es que el martes se sabrá, ustedes van a analizar por medio de sus deducciones, por escrito, los indicadores, para tener ya un resultado el jueves o viernes y saber de qué color pudiera ser ya el semáforo para regresar a la nueva normalidad, señor gobernador. Bueno, el equipo de la federación que está llevando la estrategia nacional coincide totalmente con nuestro equipo. Van a ser los mismos criterios, la misma semaforización, y coincidimos. Precisamente eso ayer lo observamos, que era muy acertado. O sea, no puedes diferir cuando al frente están los especialistas. Sería muy difícil, ¿no? No es un todólogo. Menos, pues nosotros, yo me muevo también en el ámbito de la ciencia, soy maestro, ingeniero, tengo ahí algunos estudios, y entendemos que difícilmente te puedes separar de lo científico cuando quieres tomar además medidas hubo consenso de todos asertivas. Los gobernadores y gobernadoras, ¿no? Y el plan, la verdad es que el plan nacional permite las consideraciones particulares, como esta, por ejemplo, de que podemos regionalizar nuestro estado a otros semáforos, que así es, y los criterios los vemos muy idóneos. Ahora sí importa mucho también parte de la información que se pueda hacer llegar a esta semaforización, a quienes van tomando la decisión de la semaforización, muy particulares de cada estado. Por ejemplo, lo que se acaba de hacer, se incorporan 3 nuevas actividades económicas a las actividades esenciales, catalogadas como esenciales, que son producción de autopartes, fabricación de equipamiento para transporte y fabricación de autopartes, minería, sí, que es y construcción. Bueno, si nosotros vemos Veracruz, pues son consideraciones muy diferentes a las de Chihuahua, por ejemplo. Chihuahua tiene minería en gran parte, sí, eso, o Puebla y Veracruz. Puebla tiene fabricación de autopartes, Veracruz no. Veracruz lo que tiene es construcción. Entonces, tienes que valorar la movilidad que te causa abrir en cada estado. Porque además es toda la cadena de producción de cada actividad. Sí, a mí me pueden decir, ¿sabes qué? Se va a abrir la minería al 100%. No tenemos problema. Hay muy poca minería, y la minería, por cierto, que afectaba el medio ambiente, nosotros la determinamos que se tiene que cerrar, esa ya no va a reactivarse ni ahora ni nunca, pero hay minería en Pánuco, hay minería en otros lugares que están cumpliendo la normatividad, pero es mínima en Veracruz, que sí tenemos construcción.
Sí, porque está lo del puerto, está Puerto Coatzacoalcos, sí, tenemos carreteras, estamos construyendo puentes, estamos rehabilitando vías de comunicación, estamos rehabilitando escuelas, estamos rehabilitando hospitales. Entonces, en construcción sí tenemos que nos permitan mediar para decir dónde sí y dónde no. Y en el caso de autopartes, bueno, son muy pocas, aquí más bien se abastece a las fábricas que tienen esa actividad económica. Por ejemplo, TAMSA, fabricación de acero, es importantísima que se mantenga porque esa alimenta a las fábricas de autopartes, por lo tanto debes permitirla. Señor, ¿no? Y cosas así. Ahora que hablaba de construcción, aprovecho para preguntarle del tiradero que nos dejó Yunes Linares en las escuelas, y ahora que Espacios Educativos está trabajando ese tema. Recién entregó el secretario de Educación, si no mal recuerdo, en Matacocuite y en Antón Lizardo otras, por más de 3 millones, un par de obras de rehabilitación de escuelas. ¿Cómo va esta rehabilitación de escuelas abandonadas y aquellas que estaban en proceso de rescisión de contrato? Sí, mira, fueron más de 600 las que dejó la administración anterior, pero sería erróneo solamente culpar a la administración anterior. Tenemos obras abandonadas de antes, de mucho antes, de una década para acá. Nosotros, por ejemplo, aquí en Cozautlán hicimos una escuela, un bachillerato, que tenía de abandono 15 años. O sea, la primera vez que pusieron la primera piedra… ¿O sea, desde Fidel? Fue hace 15 años. Y ahí se quedó pues, un poquito antes, ¿no? Por ahí, bueno, por ahí. Sí, entonces era costumbre ir a decir, pues ya ahora sí, y ya ahora sí, y ya ahora sí. Sobre todo en los últimos 9 años, cada autoridad municipal y todo decía, ahora sí, y voten por mí porque ahora sí, y así. Bueno, nosotros nos pusimos de acuerdo con la alcaldesa y dijimos, ya no vamos a decir ahora sí, vamos a hacerlo. Ahora sí. Entonces, y así como ese quedó el caso de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, un fraude por 30 millones de pesos. Está la denuncia interpuesta y pues ahora nosotros dijimos, bueno, una vez aclarado el juicio, está en demanda, podamos avanzar y ya avanzamos, dimos un paso fuerte ahí y así hemos ido haciendo obras. Son más de 440 aulas que alguien dijo, no, es que solamente son 281 y ya el secretario tuvo que salir a decir, a ver, son 281 proyectos que incluyen 440 aulas, o sea que cada proyecto incluía no nada más hacerle una puertita, un saloncito, no, varias, para que el impacto en la escuela sea fuerte. Hay escuelas que fueron 2 salones, o salón, entrada y baños, o sea, fue impulsar a las escuelas. En menor número domos, la verdad nosotros estamos tratando primero de que los jóvenes, los niños tengan el salón, porque pues de nada va a decir tener el domo y no tener el aula. Entonces, primero, entonces ahí vamos, es un empuje muy fuerte y aquí también quiero decirlo, es a través de dinero del Estado y dinero de la Federación. Entonces, estamos tratando de hacer buen uso de los recursos. Perdón, Francés. No, adelante. Gracias. En ese sentido, en ese tema específico, el director de Espacios Educativos comentaba que tuvieron que acordar y continuar trabajando con algunas empresas porque las anteriores administraciones de alguna manera habían hecho contratos de tal manera que los mantenían como cautivos con estas empresas que no habían estado trabajando adecuadamente y que, bueno, finalmente le resultaron costosas al erario público. ¿Cómo van a enfrentarlo ustedes? Sabemos que están resolviendo, que están atendiendo esas obras, tomaron esos proyectos, están construyéndolos, están concluyéndolos básicamente. Pero, ¿qué va a pasar con estas empresas? ¿Van a poder replantear en algunos casos, por lo menos, algunos de estos contratos? ¿Habrá sanciones? ¿Qué es lo que harán? Mira, tampoco hay que generalizar
satanizar a todas las empresas por igual, decir, no, pues saben que todas son corruptas y estoy diciendo las cosas mal. No, porque el origen de esa corrupción también estuvo en el gobierno, al decir, ¿sabes qué? Pues no te pago, pero hazme la obra y ahí al rato te pago, y después se les olvidó pagarles y ahí los dejaron. De esas pues ahí tenemos toda la lista de empresas que dieron algún servicio al gobierno del Estado y no les pagaron y las embarcaron en deudas y ahí están teniendo situación difícil, ¿no? Y ahora nosotros tenemos que destinar recursos para pagarles. Entonces, no todo por igual, hay que analizar caso por caso. ¿Qué sucedía? Que se licitaba o se otorgaba una obra, se daba un anticipo, como es habitual. El procedimiento, se da un anticipo, inicia la obra y después se tienen que ir haciendo pagos. Claro. Y después el finiquito, ¿no? Bueno, para justificar tomar ese dinero, decían, pues a ver, arranquemos 100 obras, ¿no? Embarcas a las empresas, pues ya después tú el dinero que iba para los siguientes pagos, pues lo desvías para otra cosa. Y entonces se quedaban las empresas diciendo, pues yo tengo el contrato, pero no lo voy a soltar hasta que me paguen, porque ya avancé, ya tengo al 10%, al 20%. Entonces ahí el culpable, digamos que la empresa, pues no lo es quien le dejó de pagar y que dejó embarcado ahí. Y entonces así recibimos varias obras que las dejaron ahí con la intención de perderlas, pues eso no era su interés era tener esa justificación para tener ese presupuesto y usarlo de otra manera. Entonces, ¿qué haces? Pues hablas con la empresa, le dices, a ver, ¿cuánto avanzaste? Bueno, ¿cuánto se te pagó? Eso se tiene registrado y se dice, pues lleguemos a un acuerdo para que si tú deseas continuar con la obra, pues sí, nosotros te pagaremos, pero paguemos lo justo, porque también la empresa puede reclamar incremento de costos. Es decir, ¿sabes qué? Hace un año esa obra salía en 2 millones, pero ahorita, a precios de ahora, si yo tengo que continuarla, pues ya no puedo ofrecerte ese techo. Yo necesito que sea más porque pues tengo que comprar el cemento al precio de ahora, tengo que pagar los salarios a los precios de ahora. Entonces, y no como estaba programado. Entonces tiene que llegar a una conversación. Entonces se iniciaron juicios, tanto en CIOP, en espacios educativos, como no tienen idea. Y fue, por eso era este elefante blanco al que nos referíamos, en el que pues hay que ir empujando, claro, conforme vas mejorando eso y ya no vas cometiendo los mismos errores, pues vas acelerando, ¿no? Pero pues pasó un año y esas obras pues fueron negociándose con las empresas y hubo empresas que dijeron, sí, yo le entro, lleguemos a un convenio, a un acuerdo y lo firmamos y nos aventamos. Y así pasó con algunas y con otras pues rescindir el contrato, ir incluso a un juicio y rescindir los contratos y ya volver a reiniciar todo. ¿Y cuántos juicios hay pendientes todavía, señor gobernador? Y así ha sido. No, pues imagínate si dejaron 600 obras, tan solo en espacios educativos, tan solo de escuelas, más de 600 abandonadas. Bueno. Todavía estamos en litigios, por ejemplo, de otras áreas, por ejemplo, en el sector salud, tenemos hospitales que están en el abandono, pero que hay una empresa que está reclamando. Así es. Señor gobernador, quisiera comentar algo en cuestiones de seguridad. ¿Qué actualización tiene en lo que sucedió en Tierra Blanca con este empresario del Sol de Tierra Blanca, con Navarrete? ¿Qué le han dicho? Y lo que ha pasado también en la zona sur, donde una jueza en la zona sur soltó a 2 individuos que cometieron homicidio por aquella zona. Sí, bueno, primero, en Tierra Blanca, la Fiscalía está investigando, no podríamos adelantar mucho, pero no olvidemos que la persona que en los medios se ha mencionado, la víctima, era una persona que tenía un señalamiento de desaparición de los 5 jóvenes de Tierra Blanca.
y que no había sido absuelta por ese hecho. Por irregularidades. Salió libre por irregularidades en el procedimiento, pero seguía vigente el señalamiento y pues conforme dice las otras víctimas, pues tenían muy claro quién había ordenado eso y fue señalado de delincuencia organizada. Pero eso es lo que ya estaba en esa parte y precisamente esa es una línea de investigación, su actuar bajo esas premisas, ¿no? De que pudiera haber estado involucrado en grupos delictivos de esa región. Esa es una línea de investigación. La que ya se está por descartar es la del periodismo, porque primero pues no era periodista, era un empresario, un dueño de un medio, pero pues nosotros ya sabemos que también los dueños de los medios son amenazados por los grupos delictivos. Entonces, pues la Fiscalía tendrá que determinar si pudo haber sido esa también, aunque te digo que esa casi está descartada. Lo que se investigó es que probablemente era otra situación y se están investigando. Me parece que hay como 3 líneas de investigación, algo así. No pudiera adelantar más, pero lo que sí hemos dicho claramente es que nosotros ni una ni otra cosa. Es decir, para el sistema ese acto es un homicidio y por lo tanto hay que ir tras los culpables. Y no es el homicidio de una persona. Fallecieron varias personas y no se puede catalogar a todas de manera igual. El problema de estas que se presumen son venganzas o ajustes de cuentas entre grupos o personas involucradas, el problema es que siempre hay víctimas inocentes. Y ha sido un error de otros diciendo siempre, sacando al inicio, pues es que estaba metido en malos pasos, ¿no? Es que andaba, sí, claro, criminaliza a la víctima. Y quizá a alguien, ¿no? Pero no puede ser tu primera actitud, ni tampoco puedes catalogar a todos los que en ese suceso pasan así, porque siempre, hasta lo que me ha tocado, siempre hay víctimas inocentes. Y es un error victimizarlos de esa manera, aunque haya sido una situación entre grupos. Aquí hay que respetar la vida y lo dijimos claramente, no vamos a permitir ni venganzas ni ajustes de cuentas. Oiga, por esa razón. ¿Soltaron? Porque se crea una cuestión de violencia que hay que detener, que hay que parar, ¿sí? Entonces, pues el mensaje es claro, tampoco se vale actuar a favor de un grupo, si no es parejo. Si tú atentas contra la vida de alguien, tienes que vivir la consecuencia, la penalidad que te imponga el juez Gobernador, por ese delito. Y con respecto a este tema, así es. Sí, es un caso que tenemos que ir revisando porque hay una situación. El nuevo sistema penal acusatorio tiene ventajas que tenemos que saber aprovechar en beneficio de los derechos de las víctimas y respetando los derechos humanos de todos. Pero no debe ser una línea, un huequito en la ley, no se debe usar como un huequito en la ley para permitir de manera muy fácil, sin respetar los procedimientos o siendo el juez muy vago a la hora de hacer sus sentencias o hacer sus declaraciones legales, porque nos pasó como ese caso en el que se sospecha que los presuntos responsables son los que habían liberado en días atrás una jueza. Y lo repito, se sospecha que son los presuntos responsables. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay un comité interinstitucional que analiza cómo se va yendo
al Pleno del nuevo sistema penal acusatorio, articulando todos los que se involucran en esa cadena de justicia, quien detiene, quien acusa y quien penaliza. Entonces está la policía en general, o sea, las policías, está el Ministerio Público y fiscalías y los jueces. Entonces hay que coordinar para aprovechar el sistema judicial. Entonces estuvimos dialogando en la Mesa de la Construcción para la Paz de cuáles serían las observaciones que cada uno tenía para que en esa mesa se llegara a un acuerdo, y si había que cambiar algo de la ley, pues se les propusiera a los legisladores. Entonces eso se va a afinar más todavía para impedir que sucedan estos Perfectamente, señor gobernador, nos queda, se está acabando el saldo de mi internet, señor gobernador, ya queda como 1 minuto y medio. Entonces yo sí le quisiera pedir que, ¿qué le dice usted a la gente que no le está cayendo el 20, que no está creyendo que hay coronavirus y que hay muchas cosas que hay que modificar y que hay que actuar? Ya son los menos, ya la verdad es un poquito más, digamos, la fatiga, el estar tanto tiempo en casa, que el no creerlo. O sea, la gente empieza a tratar de relajar las medidas porque pues son muy restrictivas algunas y no es fácil llevar un confinamiento durante tanto tiempo. Y no es ni siquiera saludable. Por lo tanto, tenemos que decirle a la gente, hagamos el esfuerzo ahora. Hagamos el esfuerzo ahora, porque eso nos va a permitir ir a una semaforización que puede empezar a reactivar las actividades poco a poco. No aflojemos, pero algo muy claro, no vamos a regresar a hacer lo mismo que antes. Vamos a hacer lo de antes con medidas de nuevas reglas. Señor gobernador, se terminó el tiempo. Con nuevo comportamiento social. Muchísimas gracias por esta oportunidad de ejercicio de comunicación y estamos pendientes. No, al contrario, un gusto. Un buen ejercicio. Gracias por permitirme comunicar con la... Muchas gracias, señor gobernador. Usted desde su... Gracias, gobernador. Buenas noches. Desde su oficina. Gracias, señor gobernador. Gracias, Mario. Gracias, Leti. Gracias. Y yo tengo mucho que lavar esta noche. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.